Así. Buenas noches, gracias por acompañarnos. El día de hoy iniciaremos ya la parte importante de este módulo de órbita, párpados y vías lagrimales. Iniciaremos ya con la patología propiamente dicha de los párpados, una vez que hemos revisado de forma muy completa tanto la anatomía como la fisiología de los mismos. En esta ocasión, nuestro primer ponente será el doctor Humberto López García. Él es actualmente asesor del Departamento de Órbita y Oculoplástica de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Fue jefe de servicio por más de 15 años de este departamento y también presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales en el año 2009. El tema de hoy que él nos presentará es el tema de tosis y les agradeceremos a todos los asistentes, por favor, que nos escriban sus preguntas en el chat. Recuerden que cualquier pregunta que tengan, por pequeña que sea, para nosotros es muy importante poder aclararla. Después de la presentación vamos a tener una mesa redonda con dos de los oculoplásticos más reconocidos que tenemos en nuestra asociación, el doctor Alfredo Medina y el doctor Ernesto Natera. Es importante recordarles también que en el chat no deben escribir, por favor, su nombre ni número del consejo, no es necesario. Este dato nosotros ya lo tenemos al momento que ustedes se inscribieron. Adelante, Humberto. Muy buenas noches, gracias, doctora. Buenas noches a todos, esperando que todos se encuentren muy bien de salud y gracias por acompañarnos. Bueno, a mí el tema que me asignaron fue el de tosis palpebral. Es un tema que personalmente me gusta mucho porque es una patología en la que normalmente les va bien a los pacientes y nos gusta operarla, ¿no? Como ustedes saben, hay muchos tipos de tosis. Nosotros vamos a ver cada una de ellas y haremos más hincapié en las que son más frecuentes. Parece que no quiere correr esto. No corren las diapositivas. Perdón, es que... A ver, algo saturo aquí. Correremos. Doctor. ¿Sí? Dale un clic sobre la imagen a ver si así corre su presentación. A ver, espere. Ahí está. Gracias. Bueno, no está por demás recordar que es fundamental conocer la anatomía de los párpados para poder tratar cualquier enfermedad de los mismos y saber en qué parte o en qué estructuras está el problema para así tratarlo de acuerdo a su etiología, ¿no? Aunque la doctora Rebeca el lunes ya nos dio una clase muy bonita y muy extensa sobre la anatomía y la fisiología de los párpados, solo quisiera recordar algunos puntos que se me hace que son muy importantes. Hay que recordar que los músculos retractores de los párpados son básicamente el músculo del elevador del párpado y la aponeurosis del mismo, así como el músculo de Müller. El músculo elevador se origina por fuera del anillo de zinc. Va sobre el recto superior, llevan en la misma dirección, y nace en el ala menor del esfenoides. Es un músculo cuya longitud es de aproximadamente 36 a 40 milímetros y tiene una porción aponeurótica que se inicia exactamente cuando el músculo dobla hacia abajo a nivel del ligamento de Winal. Esa parte aponeurótica mide alrededor de entre 14 y 20 milímetros.
Es un músculo que tiene una forma como de abanico. En su nacimiento es muy angosto, de más o menos 4 milímetros, y conforme va avanzando hacia la parte anterior, se va haciendo más ancho hasta llegar a medir unos 18 milímetros. Hay que recordar también que este músculo está inervado por el tercer par craneal. La porción aponeurótica tiene una porción anterior. Esta porción anterior tiene unas fibras que van directamente hacia la piel y es lo que dan origen a lo que llamamos el surco palpebral. Y se inserta esta parte anterior dentro del músculo orbicular. La porción posterior se inserta en la parte anterior del tarso, más o menos en el tercio superior. Estas cosas son muy importantes conocerlas por la cosa de la cirugía que vamos a ver más adelante. El otro músculo retractor que mencionamos es el músculo de Müller. Este es un músculo liso que se origina del ligamento de Guinal, está por detrás de la aponeurosis, mide aproximadamente 12 a 14 milímetros y se inserta en el borde superior del tarso. Tiene una adherencia muy firme a la conjuntiva palpebral y está inervado por el sistema simpático. Contribuye en 2 milímetros más o menos a la elevación del mismo. Esto también es muy importante recordarlo siempre por las situaciones que vamos a ver más adelante. Las placas tarsales. Son placas de tejido conectivo, viene siendo como el esqueleto del párpado y aportan el soporte de los mismos y miden, tienen diferentes medidas, la superior que la inferior. La superior tiene una forma así como de media luna y en su parte central mide aproximadamente 10 milímetros de ancho o de altura y en las partes laterales de 2 a 4 milímetros. Sin embargo, la placa tarsal inferior es más pareja, es más rectangular, casi toda mide unos 4 milímetros de altura. En esta se encuentran también las glándulas de Meibomian. Ya entrando de lleno, bueno, aparte de lo de la patología de la tosis, quiero hablar primero del término de pseudotosis, que es un término que nosotros usamos mucho y que ustedes seguramente también lo escuchan. Y esto de la pseudotosis es toda situación que semeje una tosis sin ser una tosis verdadera. Por ejemplo, en este niño, ¿no? En este niño la falta del globo ocular hace que el párpado esté cerrado. Sin embargo, este niño, cuando le pones una prótesis, pues el párpado vuelve a su posición normal porque el músculo no está lastimado, ¿no? Otros casos que pueden dar una pseudotosis son el microoftalmos, la tisis bulbi, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en esta niña, pareciera que tiene una tosis del lado izquierdo y sin embargo lo que ella tiene es una retracción del párpado superior contralateral. Entonces esto también semeja y produce una pseudotosis. Cuando tenemos, por ejemplo, una hipotropia de un ojo, también pudiera semejar que existe una tosis. Sin embargo, esto es una pseudotosis que se ve así por la posición del globo ocular. Las parálisis faciales también pueden dar una pseudotosis. Aquí lo que sucede es que la ceja que está tan caída, bueno, en realidad toda la hemicara que está caída, hace que el párpado se vea como caído. Sin embargo, cuando tú levantas esta ceja, levantas el párpado inferior con una cirugía, generalmente el párpado está en una posición normal, ¿no? Entonces, todos estos casos son de pseudotosis. Otro que también vemos con mucha frecuencia es en las dermatochalasis, en las dermatochalasis muy importantes, en las que pareciera que los párpados están caídos, sin embargo es por el peso de la piel lo que hace que se vea como que el párpado está medio cerrado. Pero al quitar tú la piel, el párpado casi siempre se vuelve a su posición normal. Ahora sí, ya entrando a lo que es la clasificación de la tosis, recuerden que tenemos tosis congénitas y tosis adquiridas. La tosis congénita casi siempre, o más bien siempre, es una tosis miogénica. El problema de la tosis congénita está en el músculo.
son músculos que no funcionan, son músculos que están fibrosados y además son músculos cortos, a diferencia de las tosis adquiridas que puede ser de varios tipos, entre ellas la aponeurótica o tosis senil, que son las más frecuentes, pero también tenemos tosis neurogénicas, mecánicas y traumáticas. Es importante cuando tengamos un paciente con una tosis estudiarlo perfectamente bien para saber qué tipo de tosis tiene el paciente y qué es lo que nosotros podemos ofrecerle. Como decíamos, la tosis palpebral miogénica o congénita simple es una tosis miogénica y hay ciertas características clínicas que vamos a ver más adelante y que, bueno, aparte, pues, los papás nos llevan a su bebé porque, pues, nació con el párpado caidito, ¿no? Los síndromes, como el síndrome de blefarofimosis, también es una tosis congénita. Aquí ya hay otros factores adyacentes, además de los párpados caídos, que son el telecanto y el epicanto inverso. Ahí está la tosis, epicanto inverso, telecanto, epicanto inverso. Ok. Me pasé de flechitas aquí, ¿eh? La implantación baja de las orejas también es un dato clínico en los síndromes de blefarofimosis. Estas pues son quirúrgicas. Normalmente se debe de tratar primero lo que es el telecanto y el epicanto inverso y en un segundo tiempo la tosis. Aunque aquí en este paciente hicimos todo al mismo tiempo y le fue bastante bien al pacientito. Y hablando de las tosis miogénicas, tenemos pues la miastenia gravis. Acuérdense que aquí en la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que existen anticuerpos que actúan contra la acetilcolina y este es un problema de la membrana postsináptica y lo que nosotros hacemos son pruebas en clínicas para llegar al diagnóstico. La prueba del frío, la prueba del cansancio, o también se pueden usar algunos medicamentos como el tensilón para ver si los párpados vuelven a su lugar y con eso pues tendríamos el diagnóstico de una miastenia gravis. Hay medicamentos que se usan que son medicamentos anticolinesterasa para tratar a estos pacientes. Estos pacientes, recuerden, no son quirúrgicos. Estos pacientes se tratan médicamente. Las lesiones del tercer par craneal, que también entran dentro de las tosis neurogénicas, pues pueden ser lesiones periféricas, nucleares, supranucleares, y las causas pueden ser por neuropatías diabéticas, por lesiones vasculares o por lesiones tumorales. Es importante a estos pacientes siempre estudiarlos a fondo porque pudiéramos estar hablando de algún tumor en el sistema nervioso central. Bueno, aquí están las vías del tercer par. Dentro de las neurogénicas tenemos otra variante de tosis que también vemos con cierta frecuencia en el servicio, que es la tosis de Marcos-Gunn. En esta lo que existe es una unión aberrante entre el núcleo motor del trigémino y el tercer par craneal, lo que nos da un cuadro clínico muy característico. Son pacientitos que al masticar tienen movimiento de su párpado por la misma regeneración aberrante que tienen de estos nervios, ¿no? El tratamiento de estos es controversial. Hay gente que pregona porque se desinserten las aponeurosis y se hagan técnicas de suspensión al frontal de los dos lados, aún del lado sano, otros que nada más tratan el lado enfermo, etcétera. Ustedes van a leer en la literatura muchas formas de tratamiento. A mí personalmente me gusta tratar solamente el lado enfermo. El síndrome de Horner. El síndrome de Horner también lo llegamos a ver, está caracterizado por una tríada que es
la miosis, como se ve aquí en la fotografía, la miosis, la tosis, que es una tosis de leve a moderada, y la anhidrosis del lado, del lado ipsilateral. Este síndrome de Horner puede ser producido también por varias patologías y es importante también estudiarlo porque incluso hasta un linfoma de Hodgkin pudiera darnos un síndrome de Horner. Acuérdense que tenemos los tres ganglios y en el trayecto de cualquiera de estos puede estar la lesión o la tumoración o la causa vascular que esté produciendo la enfermedad. Entonces, son pacientes que, bueno, nosotros generalmente los derivamos a neuro, pero es importante estudiarlos por lo que pudiera significar la manifestación. Ahora, también existen las tosis mecánicas. Cualquier patología que nos dé un aumento de volumen y por lo tanto que aumente el peso del párpado, nos puede producir una tosis mecánica. En este paciente era una celulitis orbitaria y vean cómo el gran edema pues está cerrando prácticamente el ojo, pero pueden ser tumores, pueden ser sobre todo tumores o procesos inflamatorios, ¿no? Hay que estudiar bien al paciente y determinar cuál es la causa de la tosis mecánica. El trauma, algo que últimamente hemos visto mucho en el servicio, pero a partir de la pandemia, yo no sé por qué se aumentaron tanto los traumas dentro del hogar. Yo me imagino por qué, pero bueno, ustedes ya tendrán sus teorías. Pero las lesiones de la aponeurosis por trauma son muy frecuentes. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Bueno, cuando tenemos heridas como esta, pues lo ideal es explorar la aponeurosis y después hacer un cierre de la herida. No siempre se puede hacer eso. A veces los pacientes llegan muy edematizados, hay mucho sangrado durante la cirugía y lo que se hace en esos casos pues, es cerrar la herida, hacer la reconstrucción y tal vez en un segundo tiempo, si es que queda una tosis como secuela, pues buscar la aponeurosis y ya sea que se reconstruya, se reinserte o se haga alguna técnica de suspensión para levantar ese párpado. Aquí tenemos otro paciente postraumático que quedó se hizo un cierre de la herida, pero pues quedó como con una tosis como secuela de la misma, ¿no? Entonces son pacientes que desde antes de entrar a la primera cirugía tenemos que explicarle a él y a los familiares que probablemente tengamos que hacer una segunda o hasta tercera cirugía, ¿no? Son pacientes que no siempre son tan sencillos de resolver. Y bueno, hablando de la tosis aponeurótica, que es la que vemos con más frecuencia, o también llamada involutiva o tosis senil, es la clásica tosis de los pacientes seniles, ¿no? Es un párpado que ya está flácido, que el músculo elevador ya no tiene la misma elasticidad, a veces llegan a estar hasta desinsertados y clínicamente son muy característicos estos pacientes. Ahorita vamos a ver el cuadro clínico de estos, ¿no? De las tosis aponeuróticas. Vean ustedes cómo tiene los párpados caídos, el párpado muy adelgazado, el surco muy alto, y estos también tienen la característica de que tienen muy buena función del elevador. Perdón, bueno. Entonces, vamos ¿cómo se hace la evaluación de un paciente que llega a nuestro servicio con tosis? Ya sea niño o sea adulto, bueno, lo que siempre, ¿no? Se debe hacer una historia clínica completa, la edad de aparición de la enfermedad, la localización, si es uni o bilateral, si existen síntomas sistémicos, que el paciente se cansa conforme va pasando el día, que los párpados se le van cayendo conforme avanza también el día, que tengan algún tumor o que sepan de algún tumor en alguna otra parte de su organismo. O sea, siempre hay que hacer una historia clínica completa para tratar de determinar cuál es la causa de
esta tosis, ¿no? Y las pruebas que hacemos en el consultorio, bueno, pues tenemos la distancia margen reflejo, que normalmente es de 4.5 a 5 milímetros. Y cuando el párpado está caído en una forma leve, más o menos cae 2 milímetros. Cuando es una forma moderada, cae 3 milímetros. Y en una forma severa, cae 4 milímetros o más, ¿no? Como se ve aquí en los esquemas. La apertura palpebral es otro dato muy importante que tenemos que explorar en el paciente con tosis. No es lo mismo una apertura palpebral de 8 milímetros que una apertura palpebral de 1 o 2 milímetros, porque el tratamiento es completamente diferente. Entonces, siempre distancia margen reflejo, apertura palpebral y la función del elevador, que es fundamental para nuestro tratamiento quirúrgico. Se dice que una mala función del elevador es cuando el párpado excursiona de menos de 4 milímetros, regular de 5 a 11, buena función de 12 a 14 y de más de 14 es una excelente función del elevador. Estos parámetros pues, nos van a dar la pauta para el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, es importantísimo siempre explorar la función del elevador. Y recuerden nada más que para explorar la función del elevador siempre hay que bloquear la función del músculo frontal. Hay que apretar aquí sobre la ceja para que el músculo frontal nos esté ayudando a levantar el párpado y nos dé un valor falso positivo. El pliegue palpebral es muy importante también ver si existe o no existe. Generalmente, acuérdense, las tosis congénitas, el pliegue palpebral no existe. Y esta niña, aunque parece ya una adolescente, no tiene pliegue, entonces seguramente ella tiene muy mala función del elevador y seguramente tiene una tosis congénita. El fenómeno de Bell, algo también muy importante, porque pacientes que no tienen un buen fenómeno de Bell, es muy importante que cuando tratemos la tosis no levantemos mucho los párpados porque podemos hacer que se lastime la córnea por la exposición. Entonces, esos pacientes que tienen mala función, que tienen un mal fenómeno de Bell o que no lo tienen, pues si se va a hacer un procedimiento quirúrgico, tratar nada más de librar el eje visual y con eso será suficiente. Con eso evitaremos muchos problemas con su córnea. Aquí otra de nuestras pacientitas que llegó con una tosis congénita clásica, mala función del elevador. Bueno, aquí no se ve la función, pero tiene mala función del elevador, una ausencia de surco y una tosis de moderada severa. Como les decía yo, la tosis congénita, el músculo, el elevador del párpado, es un músculo corto y no nada más no funciona para levantar el párpado, sino tampoco funciona para descender el párpado superior. Es decir, estos pacientes cuando les pides que vean hacia abajo, siempre el párpado superior se queda un poco arriba por lo corto que es este músculo. Entonces, la exposición escleral superior es uno de los datos clínicos que también encontramos en las tosis congénitas miogénicas. La ausencia de surco palpebral ya la habíamos comentado y la mala función del músculo elevador. Son los datos clínicos. Algunos asocian de las tosis congénitas con debilidad del recto superior, aunque en un porcentaje muy bajo. Y otro dato clínico que también se llega a ver en las tosis congénitas, sobre todo las de moderadas a severas, es la posición compensadora de la cabeza. Estos niños tratan de levantar su carita para liberar el eje visual de ambos ojitos. Entonces es un dato que vemos con frecuencia. En las tosis aponeuróticas clásicas, los pacientes usan mucho el músculo frontal. Entonces, es muy típico que lleguen los pacientes seniles con esta expresión de levantar mucho la ceja, ¿no? El surco es alto y profundo. La función del elevador siempre es buena.
generalmente es buena. Y el geno de Bell, pues no tiene por qué estar ausente, generalmente está presente, aunque siempre hay que explorarlo, ¿no? Cuando les pedimos a estos pacientes que miren hacia abajo, el párpado excursiona normalmente, a diferencia de las congénitas. Bueno, ahora vamos con los tratamientos. Ya que nosotros tenemos un diagnóstico clínico, que sabemos dónde está el problema, que sabemos si tienen buena función o mala función del elevador, etcétera, si no hay una enfermedad que nos pueda estar produciendo la tos, etcétera, etcétera, ya que tenemos toda nuestra historia clínica completa, entonces sí ya vamos a hacer pues nuestro planteamiento quirúrgico. Y para eso les traje unos casos que son representativos de algunas de las tosis que más frecuentemente vemos. Por ejemplo, esta paciente, femenina, 32 años, con carga genética para diabetes mellitus, que inició su padecimiento actual hace 2 años al observar caída de su párpado superior izquierdo. Ella es usuaria de lente de contacto desde hace 10 años y se hizo una cirugía refractiva hace 6 meses. Su agudeza visual, ahí la tenemos, 20/40 y 20/30, que corrige a 20/20 en ambos ojos. Su fondo de ojo y resto de la exploración es normal. Esta es la fotografía de cuando llegó la paciente por primera vez al servicio. Vean cómo hay una tosis no tan importante, pero es notoria del lado izquierdo. Y estas son sus medidas, ¿no? Tenía una apertura palpebral de 10 milímetros contra 8 del lado izquierdo, y su función de elevador era buena de ambos lados. No tenía más datos de importancia, y con esto nosotros determinamos que era una tosis palpebral leve, con buena función del elevador, de tipo aponeurótica, del lado izquierdo, y el planteamiento que se le hace a esta paciente es, bueno, primero, antes de hacer un planteamiento quirúrgico, hacemos en estos pacientes una prueba de fenilefrina. La fenilefrina, acuérdense que actúa sobre el músculo de Müller y nos produce una elevación de más o menos 2 milímetros. Entonces vean ustedes cómo con la prueba de fenilefrina la paciente subió su párpado de una forma adecuada. Entonces, cuando tenemos este caso en donde la tosis es pequeñita, de 2 milímetros, y tiene una función de elevador muy buena, y la prueba de fenilefrina es positiva, pues la técnica quirúrgica que usamos es la técnica de Fasanella-Servat, que consiste, vamos a ver ahorita un pequeño video, en hacer lo que se hace es, quiero que veamos el video para irse explicando. Estas son fotografías de la técnica, pero mejor vemos el video. Ay, creo que me pasa. Aquí está el video. Esta técnica quirúrgica es muy sencilla, se hace incluso con anestesia local, y lo que se hace es se voltea el párpado superior, se pinza con 2 pinzas de mosco, de preferencia curvas, y una vez que ya hicimos ese pinzamiento, que es más o menos a 3 milímetros del borde libre del tarso, lo cortamos ese fragmento. Lo que estamos cortando ahí es un pedazo, es un fragmento de tarso, conjuntiva y Müller. Entonces esta técnica es una conjuntivo tarso Müllerectomía. Se corta ese fragmento, y una vez que se corta, con sutura de nylon 6 ceros puede ser, se hace un surjete a lo largo de toda la herida que dejamos, uniendo las 2 conjuntivas, los 2 extremos de la conjuntiva, para cerrar la herida y para juntar el Müller nuevamente con el fragmento de tarso que dejamos. Aquí esta cirugía la hizo la doctora Miriam Tejeda, y vemos cómo hace un surjete continuo a lo largo de toda
la herida que quedó en forma de surgete. Si se fijaron ustedes, antes de hacer la sutura, ella cortó fragmentitos de tejido que estaban así medio irregulares para dejar lo más regular posible la herida y que no haya, que no lastime pues esto la córnea ni la conjuntiva. Una vez que lo hace de un lado, lo hace del otro lado, o sea, se va ida y vuelta para sacar los dos fragmentos de la sutura hacia la piel. Esto con el fin de no dejar el nudo por dentro y que no vayan a lastimar la córnea. Casi está la película completa porque es una técnica, aparte de que funciona muy bien en este tipo de pacientes, es una técnica que se puede hacer en forma rápida, ¿no? Hay algunas variantes, por ejemplo, a mí, en lugar de, yo antes de quitar las pinzas y cortar, lo que yo hago es, hago mi surgente continuo, pero todavía con las pinzas puestas y lo hago por debajo de las pinzas. Y así me voy y regreso. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y ya al final de que pasé mi sutura de ida y vuelta y que saqué mi nudo hacia la piel, entonces sí ya corto el fragmento de tarso, conjuntiva y Müller que la doctora cortó desde un principio. Pero el resultado es el mismo, ¿eh? Y probablemente vean otras variantes en la técnica. Alguna vez me tocó ver a algún compañero que simplemente volteó el párpado, hizo el corte del tarso y así lo dejó. Y al otro día estaba el paciente perfecto. Entonces, cualquiera de las formas como se haga, funciona cuando está bien indicada la técnica del doctor Rocco Fasanella, que no era del doctor Rocco Fasanella, más bien el que inventó la técnica era el doctor Servat, que era un peruano. Lo que pasa que Rocco Fasanella, que estaba en Nueva York, como era el jefe de servicio, bueno, necesitaba llevar también su nombre. Pero Servat fue el autor de la técnica. Y aquí vamos a ver si vamos a ver el postoperatorio. Aquí está el preoperatorio, el postoperatorio el primer día. Vean cómo ya el surco ya no se ve, aunque no estaba muy alto, pero se veía más alto que el del lado contrario. Vean cómo ya está parejo, la apertura palpebral se ve también bastante pareja y el cierre es muy bueno, ¿no? Vean ya a los 2 meses la paciente, pues ya muy contenta, ¿no? Con la doctora Tejeda. Ok. Entonces, acuérdense, Fasanella Servat para dosis de 1 a 2 milímetros con muy buena función del elevador. Esa es la principal indicación. Este es otro pacientito, es también una femenina de 38 años de edad, que, bueno, como antecedentes heredofamiliares tiene una abuela afinada por cardiopatía, no especificada, madre hipertensa, que está bajo control médico. Ella recibió un trauma contuso en la región pericural izquierda hace 6 meses. Y de 5 meses para acá, ella nota caída de su párpado superior izquierdo, motivo por el que va con nosotros. El resto de la exploración física es normal. Así está la fotografía de... Bueno, ya cuando se iba a operar, pero así, con ese aspecto llegó al servicio. Estas son las medidas. Si alguien quiere un tamalito, están pasando. La apertura palpebral del lado derecho era de 10 milímetros y del lado izquierdo es de 6 milímetros. Y la función del elevador era buena en ambos lados. Aquí ya no funciona el Fasanella Servat porque nos iba a quedar corto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es una técnica de reinserción o de plegamiento de la aponeurosis. Yo las hago por vía anterior, aunque se pueden hacer por vía posterior, pero realmente la vía anterior funciona muy bien. Esta es una tosis de moderada a severa y
Bueno, esta es otra paciente a la que también hicimos ella tenía desinsertadas las aponeurosis, ahorita vemos el resultado. Y lo que quiero ver es la película. Uy, ya me pasó. Entonces lo que se hace aquí, se marca a nivel del surco. Aquí se quita un poquito de piel excedente, se hace la incisión con bisturí y se va disecando por planos hasta llegar a la aponeurosis. Es muy importante, bueno, se quita la piel que sobraba y es muy importante que para localizar la aponeurosis nos guiemos con la grasa preaponeurótica. Esa es como la guía para saber dónde está nuestra aponeurosis, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia en estas cirugías, ¿no? Aquí lo que se está haciendo es atravesar el músculo orbicular. Vean ustedes ahí, ese tejido así como laqueado es la aponeurosis, y acá arriba se va a ver ahorita la grasa preaponeurótica. Todo esto es la aponeurosis, todo esto. Y por acá se va a ver la grasa preaponeurótica. Aquí está, miren, qué clarito se ve. Entonces ya sabemos, estamos seguros que por debajo de esto, pues esto es la aponeurosis, ¿no? Entonces lo que se va a hacer aquí es liberar un poco el borde libre del tarso y vean cómo se transparentaba ahí la conjuntiva, porque la aponeurosis estaba desinsertada, y lo que se está haciendo pues es reinsertarla, ¿no? Se reinserta al borde libre del tarso y bueno, siempre se revisa por la parte conjuntival si no se hicieron los puntos de forma transfictiva. Una vez que comprobamos que no fue así, pues generalmente se ponen 3 puntos, más o menos uno en cada tercio del párpado, y después se cierra la piel. La ventaja de esta técnica en los pacientes adultos es que lo haces con anestesia local, entonces uno está midiendo qué tanto pliegas. Bueno, en este caso fue reinserción, pero cuando haces plegamientos, tú puedes medir qué tanto tienes que plegar tu aponeurosis para saber qué tanto vas a levantar tu párpado. Incluso puedes sentar al paciente durante el transoperatorio y ya ves tú ahí si quedó en una buena posición o si hay que plegar un poco más. Y ya el cierre de piel, bueno, cada quien a su gusto. Aquí se hizo en un subdérmico, pues yo hago un surgente continuo, pero bueno, cualquiera forma es correcta, siempre y cuando se haga lo que necesitaba hacerse en la aponeurosis. Aquí está el postoperatorio. Vean cómo, aquí miren esta foto de la grasa preaponeurótica, la aponeurosis cómo estaba desinsertada, y acá abajo está el tarso, ¿no? Es lo que se reinsertó. Entonces, la pacientita que vimos hace ratito es una bebé de 1 año de edad que, pues ella nació con su parpadito caído, nos la llevaron al servicio, y tratándose de una tosis severa, de moderada a severa, en donde el eje visual ya estaba comprometido, pues decidimos hacerle una técnica de suspensional frontal. Las técnicas de suspensional frontal, acuérdense que se hacen en aquellos pacientes en los que la función del elevador es nula o es muy mala. Entonces, es lo que se hace en estos pacientes generalmente congénitos. Vean ustedes cómo tenían 4 milímetros de apertura contra 9, y la función del elevador era únicamente 2 milímetros contra 12, ¿no? No encontré la película de esta chiquita, pero bueno, se hace algo más o menos como esto, ¿no? También en esto hay muchas variantes de técnica. A mí me gusta hacerlo así, con 2 triángulos, sacarlos por arriba de la ceja hacia la piel los nudos, y todavía hago otro nudo con uno de los 2 extremos o cabos de la sutura, lo saco acá para hacer como un nudo de refuerzo, ¿no? Esta sutura que yo uso aquí es nylon 4 ceros, y esa pues se queda ahí, ¿no? Esa es y también dependiendo del
de cuanto aprietas el nudo, es lo que va a subir el párpado. Entonces tú tienes la facilidad de saber hasta dónde quieres dejar la altura de tu párpado. Vean en el postoperatorio cómo estaba antes, cómo está después. Aquí están las cicatrices de donde sacamos las suturas. Y bueno, el resultado es bastante adecuado. El problema de esta técnica de RIE nasofrontal es el cierre. Estos pacientes las primeras semanas no tienen un buen cierre, entonces sí es muy importante recomendarle a los papás que vigilen muy bien la córnea. Generalmente les mandamos gel o a veces necesitamos hasta parcharlos por la noche para que la córnea no se vaya a lastimar. Pero en general les va bien. Ahora, también aquí hay muchas variantes. Hay gente que le gusta usar Silastic, hay gente que le gusta usar fascialata y hay gente que le gusta usar otros tejidos. Incluso escuché por ahí hasta tendón palmar, pero bueno, cada cirujano tiene su técnica y solamente les menciono que existen varias alternativas, ¿no? Entonces, acuérdense, las RIE nasofrontal van en pacientes con caída máxima del párpado o casi máxima, con mala o nula función del elevador. Y la sutura que usamos es generalmente el nylon, aunque hay otras alternativas como la fascia, ¿no? Como la fascia o como el Silastic. Y el último caso que traigo es un paciente de 10 años de edad con antecedentes de abuelo finado por cardiopatía e hipertensión arterial. Los personales patológicos no eran importantes, y este niño desde el nacimiento presenta una caída de su párpado superior izquierdo, que con el tiempo se ha ido acentuando. Por ese motivo nos lo llevaron al servicio. Vean ustedes cómo tiene prácticamente el eje visual cubierto, y esas son sus medidas. Tiene una apertura de 4 milímetros contra 10, y la función del elevador era muy mala, era de 2 milímetros contra 14. Entonces, en este niño que ya tiene una edad suficiente en la que ellos ya entienden lo que es levantar la ceja y eso, lo que yo les hago es colgajos de músculo frontal. Esta técnica me gusta en este tipo de pacientes, porque ellos controlan muy bien con su frontal la altura de su párpado. Entonces, lo que se hace, bueno, se hace una incisión a nivel de lo que queremos que sea el surco, y hacemos una incisión por arriba de la ceja, más o menos de 10 milímetros, más o menos de limbo a limbo, ¿no? Ese es lo que tomamos como referencia. De ahí tallamos nuestro colgajo de frontal. Este colgajo, lo podemos, a mí me gusta dividirlo en dos, porque dividiéndolo la elevación del párpado es más simétrica. Hacemos un túnel desde la incisión superior hasta el borde libre del tarso, dividimos nuestro colgajo y le pasamos la sutura. La sutura que yo uso también aquí es nylon 4 ceros, para que quede bien firme. La paso antes de pasar el colgajo, anudo la porción del mismo y lo fijo en el borde libre del tarso, más o menos a nivel de la unión del tercio interno con el tercio medio. Esa es la primera unión. El nudo lo vamos a apretar de acuerdo a cuánto queremos que suba nuestro párpado. Y lo mismo hacemos con el otro fragmento del colgajo. Y ese lo unimos o lo suturamos a nivel del tercio externo con el tercio medio. Eso lo que nos hace es que nos da una elevación pues muy simétrica, ¿no? No se hace como tienda de campaña. Una vez que ya dejamos el párpado a la altura que queremos, pues cerramos la piel puede ser con Vicryl si son niños más pequeños, o con nylon 6 ceros. Podemos dejar un punto de frost ese día para la noche, y en el postoperatorio la altura de los párpados y sobre todo el cierre es bastante
es bastante bueno y es muy pronto, a diferencia de las riendas al frontal, ¿no? Entonces, me gusta usarla en niños de mayores de 5 años, con tosis moderadas a severas y con muy mala función del músculo elevador. Este colgajo, pues, es una alternativa como son las otras alternativas para el manejo de las tosis con mala función del elevador. Y a mí lo que me gusta que ofrece la ventaja de que en primer lugar el cierre palpebral es casi inmediato y el otro es que no estamos usando materiales ajenos, ¿no? Silástico o otras cosas que pueden llegar a formar granulomas, etcétera. Aquí no hay la posibilidad de que haya algún rechazo, ¿no? Entonces, y aparte, pues no practicas incisiones quirúrgicas en otras partes del cuerpo, como sería cuando queremos quitar fascia lata. Algunos, digo, otros 2 pacientitos que hicimos esto. Y bueno, nada más recordarles que desde el punto de vista inervacional, el músculo elevador es prácticamente igual al músculo frontal, o sea, se contraen y se relajan siempre en forma sincrónica. Por eso que las técnicas de suspensión al frontal, la que quieran ustedes, funcionan también por ese funcionamiento que tiene el frontal tan semejante al elevador del párpado. Complicaciones de las tosis palpebrales de las cirugías, todas estas que menciono aquí se presentan en cualquiera de las técnicas que mencionamos: hipocorrección, sobrecorrección, asimetrías, dehiscencias, a veces se vierten los tarsos, lagoftalmos, queratitis, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas complicaciones, conforme va uno agarrando experiencia, pues van disminuyendo, ¿no? Al final de cuentas, es una cirugía muy noble y generalmente les va bien a los pacientes cuando sabemos elegir la técnica adecuada y determinamos la etiología que la está produciendo. Creo que eso es todo. Les agradezco mucho su atención y me dio gusto saludarlos. Gracias. Bien. Gracias, doctor Escalante. Muchas gracias, doctor López. Creo que no tenemos preguntas en el chat, pero sí es importante resolver algunas dudas o algunas inquietudes que podrían quedar de alguna forma entre nosotros. Para esto vamos a contar con 2 médicos que son pilares muy importantes de la Asociación de Órbita y Oculoplástica, el doctor Alfredo Medina Zarco y el doctor Ernesto Natera. No sé si pudieran prender sus cámaras. Doctor Medina, doctor Natera. Muchas gracias, doctor. Me falta el doctor Medina. Ok, igual hay que prender sus micrófonos, por favor. Listo. Bueno, como les comentaba, para nosotros el doctor Medina y el doctor Natera son pilares importantes de nuestra asociación. El doctor Ernesto Natera estuvo ejerciendo muchísimos años en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el doctor Alfredo Medina en el Hospital Regionaliste Adolfo López Mateos, y ambos vieron en el transcurso de muchos años pasar a muchas generaciones de médicos. Entonces, en cuanto a la experiencia que tienen, es muy grande. Yo tengo una duda muy importante, y es que a veces en las instituciones donde estamos, nos envían pacientes, por ejemplo, que tienen un diagnóstico de catarata, que necesitan ser operados, colocación de lente intraocular, como se realiza en estos pacientes, pero que tienen el párpado con una tosis que incluso pudiera llegar a ocluir este eje visual. Aquí lo que me gustaría que comentáramos es en relación a qué cirugía para nosotros los oculoplásticos debe de ser primero, porque creo que tenemos una forma de pensar un poquito diferente a los segmentólogos. Doctor Natera, ¿nos puede dar su opinión respecto a este tema? Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar acompañándonos aquí y muy bien, Humberto, excelente plática. Muchas gracias, Vero, por la invitación. Alfredo, qué gusto en estar contigo en la mesa redonda. Igual. Como decía Vero, ¿qué se opera primero cuando es una cirugía de catarata y tiene tosis? Yo generalmente inicio, les
si la visión ha bajado mucho y por la catarata, lo primero que hay que operar es la catarata, una técnica de facomorficación a la que ustedes estén dispuestos a hacer y puedan hacer, y luego se opera el párpado para elevarlo, porque si primero operamos el párpado y tiene alguna resto de sutura o queda muy expuesto, entonces para mí es más molesto para el paciente que estarle dejando que tenga algo de lagrimeo si está con una tosis de mucho tiempo, de muchos años de evolución, y de repente le eleva uno el párpado y el paciente empieza a tener mucha fotofobia o lagrimeo, como que no está acostumbrado a tener el ojo tan expuesto, tan abierto. Entonces, primero le opero la catarata y luego le opero la tosis palpebral. Doctor Medina, ¿su Yo, opinión? yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que una de las razones más importantes para operar primero la catarata es que si operamos el párpado primero y nos queda un lagoftalmos, vamos a tener problemas. Entonces es algo que debemos de evitar definitivamente. Y además, cuando hacemos la cirugía de catarata es cuando tenemos a veces en forma secundaria una tosis. Entonces yo estoy de acuerdo con Ernesto, creo que definitivamente primero la catarata y después la tosis. Ok, muy bien. Y en este paciente, ¿qué podríamos sugerirle tanto al médico como al paciente, pensando que a veces el médico de segmento te menciona que para operar la catarata necesita que primero el eje visual esté descubierto, que primero operes la tosis, y en este caso, si aceptamos operar la tosis, ¿cuánto tiempo podríamos decirle al médico de segmento que espere para operar la catarata? ¿Cuánto tiempo sería como el ideal? Yo pensaría, para que todo se estabilice después de la cirugía de tosis, por lo menos mínimo un mes esperar, que es cuando ya la cicatrización llegó a buen término, que ya le quitaste las suturas, que el paciente está con una buena apertura y cierre, y es cuando te vas a dar cuenta si le está tolerando esa nueva apertura. Pero antes de un mes yo no lo operaría de catarata, ¿no? Ok, Yo doctor estoy Medina. de acuerdo, creo que mes y medio creo que es el tiempo que se debe de esperar. Realmente ya vimos el resultado después de ese tiempo y creo que ya puede pasar otro procedimiento. Doctor López. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los doctores. E incluso yo trataría de convencer al segmentólogo que tenemos que operar primero la catarata que el párpado, porque lo que decía Alfredo es muy cierto. A veces el blefarostato es lo que nos está produciendo una tosis en los pacientes posoperados de catarata. Entonces, si operamos la catarata y luego operan ellos, perdón, si operamos la tosis y luego operan ellos la catarata, hay el riesgo de que se vuelva a caer el párpado y pues lo que hicimos ya no sirvió de mucho, ¿no? Entonces hay que tratar de convencer de que primero siempre es la catarata. ¿Sí? Sí, yo creo que este punto es muy importante porque incluso aunque el párpado esté ocluyendo el eje visual, recalcar que para nosotros sí es prioridad primero la catarata y posteriormente nosotros levantar el párpado. En mi caso yo a veces sí espero un poco más de tiempo, a veces hasta 3 meses, a que el proceso cicatrizal generado por la cirugía de párpado ya esté bien establecido, cuando a veces el médico de segmento insiste, sobre todo en situaciones privadas, cuando te insiste que primero quiere que le operes el párpado para que él pueda operar la catarata. Yo en esos casos sí me espero a veces hasta 3 meses. Y es desesperante para el paciente porque ellos lo que ya quieren es ver. Entonces tener 3 meses el párpado bien pero sin ver, la verdad es que no es agradable para el paciente. Por eso sí creo que debemos de recalcar este punto a los segmentólogos y a todos los oftalmólogos, que la catarata siempre va a ser prioridad sobre el párpado. Y bueno, sobre todo pues por lo que ya mencionaron. Otra duda importante que nos queda mucho en el departamento de oculoplástica es, nosotros sabemos y ya lo tenemos claro, a qué edad tenemos que operar las tosis congénitas cuando hay oclusión palpebral, pero nos llegan también de forma privada o a la institución
pequeños, es decir, los niños que tienen 2, 3 años, que tienen tosis, pero que es una tosis unilateral, que no ocluye el eje visual, y que la causa por la que acude el papá es porque al papá no le gusta cosméticamente cómo se ve el niño. El niño tiene el eje visual libre, pero al papá no le gusta cómo se ve. Entonces, en estos casos, ustedes, ¿qué le explican al papá o cuál sería como el momento ideal para realizar la cirugía en estos pequeños? Yo creo que en estos niños es muy importante, ya lo dijo Humberto hace rato, el conocimiento de la anatomía, la fisiología son determinantes para esto. En un niño de 2 o 3 años, lo más seguro es que no podamos determinar todas las alteraciones que vamos a tener. Por ejemplo, a llorar sí vamos a ver que el orbicular está bien, pero el frontal probablemente no. El niño no entiende. Lo primero que yo haría es explicarle. No me entendió, ok, entonces probablemente lo que yo haría después, buscando al final una cirugía que sea permanente, a lo mejor le haría una cirugía con Silastic, subo ese párpado y espero a que el niño sea más cooperador con mayor edad y entonces sí realizar una cirugía explorándolo bien para saber en un momento dado qué es lo que a ese niño le podríamos hacer. Pero eso yo lo haría como primera instancia. Y lo mismo en un niño que tiene el problema de que lo ocluya. Si lo ocluye definitivamente con mayor razón para evitar esa ambliopía que puede tener, pues tenemos que abrir ese ojo, ¿no? Entonces, habría que abrirlo y entonces también esperar su momento para ver cómo está. Que hay niños que ya no funciona el frontal porque ya están ambliopes, entonces es otro de los problemas que tenemos frecuentemente. Doctor Natera. Aquí los niños, primero algo que decía ahorita, si un niño ya está ambliope, pues deberíamos de haberlo operado desde hace mucho tiempo. Y si no, hay que operarlo de inmediato en cuanto nos damos cuenta. Yo generalmente, si es una tosis severa, a la edad que sea, los opero 2, 3 años. Cuando no es una tosis severa y que el niño tiene libre el eje visual, y que además puede levantar tantito la cabeza para poder ver bien. Yo les explico a los papás que el niño tiene una altura y ellos están a otra altura y el niño siempre quiere levantar la cabeza para verlos a los ojos, ¿no? Bueno, yo les digo que si está libre el eje visual en la posición de frente de los niños horizontal a la altura de los demás niños, no se le opera todavía, que deje que pase un tiempo. Generalmente les explico que los opero antes de que entren a la escuela, antes de que entren al kinder a los 4 años, 4 años y medio, más o menos. Ahora, pues como todo es virtual, no sé ya ni qué decirles, pero así trato de que antes de que los niños, bueno, pues empiecen a hacer un bullying inconsciente, pues se opere, ¿no? Creo que eso es lo más indicado, pero cuando es severo hay que operarlos a la edad que sea y de inmediato una fijación frontal con lo que sea. Generalmente yo lo hago con Humberto, con un nylon 4 ceros, porque es lo más cómodo. Con el paso del tiempo pues probablemente se vaya soltando un poco, pero bueno, cuando lo haces en forma escolar en un hospital de concentración oftalmológico, pues puedes darte el lujo de hacer quitarle fascia lata o en fin algunos otros materiales, pero cuando lo haces en forma privada los costos se elevan muchísimo porque el tiempo quirúrgico es más largo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es la razón por la que lo hago así. Ok, sí, yo creo que no existe, digamos, duda cuando la tosis es severa y está poniendo en riesgo la visión, pero sí, en ocasiones llegan los papás, aunque el niño tenga el eje visual libre por la presión como psicológica de que ellos como papás no les gusta que el párpado esté ligeramente abajo y convencerlos de que hay que esperar a que estén un poquito más grandes, a que respondan mejor sus estructuras anatómicas, a veces sí resulta un poquito difícil para nosotros como médicos entender un poquito digamos que esta situación. El tema que también se tocó hoy es el tratamiento en los pacientes con síndrome oculofaringeo. Ahí, ¿cuál sería el tratamiento para estos pacientes, doctor Natera?
¿Puedo regresar un poquito? Veía alguna de las preguntas de la tosis post-catarata, post-cirugía de catarata. Casi Sí, generalmente son postraumáticas, con el trauma quirúrgico del blefaróstato. Y ahí lo que sucede es siempre una desinserción de la aponeurosis del elevador. Nunca es por otra cosa, por mala formación de la aponeurosis. Generalmente creo que una pregunta era, ¿es por desinserción de esto? Sí, es por desinserción y son de las cirugías más sencillas que de tosis, porque ya sabe uno que está bien formado en la persona adulta, está bien formada la aponeurosis del elevador. Y entonces uno abre en el surco donde uno cree que está el surco y tomando medidas, y entonces uno encuentra inmediatamente la aponeurosis y es muy fácil reinsertarla en el borde adherente del tarso y generalmente les va muy bien. Así es que esa es la razón por la que lo hacemos así con cierta facilidad, ¿no? Ahora, la otra pregunta del otro tema era de oculofaringio. exacto. En el síndrome oculofaringio es un poquito complicado la decisión de la cirugía y el planteamiento de la cirugía. Uno le tiene que decir al paciente y a los familiares que la elevación de esos párpados no va a ser tan natural como en otro tipo de tosis. Esa elevación tiene que, yo les explico que tiene que ser apenas librar el eje visual, porque están tan acostumbrados a tener un ojo oculto que en cuanto uno abre ese ojo, tienen un tiempo muy prolongado de ojo rojo, irritación, fotofobia, etcétera. Entonces, y que además se quedan en la noche con los ojos abiertos. Entonces, el tratamiento primero hay que levantar el párpado. Ya que le levanta uno el párpado, que deje uno el eje visual. Y en las noches hay que ponerle lubricantes densos como algún tipo de gel, etcétera, para que no vayan a tener ni irritación en la conjuntiva si tienen un buen fenómeno de Bell, ni una ulceraciones o desepitelizaciones corneales cuando no tienen un buen fenómeno de Bell, como sucede en estos pacientes de síndrome oculofaringio. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y solamente librando el eje visual. Yo sobre esto he visto, sí, algunos casos de síndrome oculofaringio, y creo que lo que es muy importante es que yo sí me he topado con pacientes que todavía es susceptible que le podamos abrir el ojo más o menos bien. En esos lo abro. Evidentemente, a ellos van a seguir una evolución y al paso del tiempo va a ser menor su función de elevador. Entonces, probablemente allí, yo creo que una de las técnicas que se podría utilizar, y hablando de la anatomía que donde se explicó Humberto muy bien, es que la fijación afrontal yo ya no la hago tan alta. Yo comencé haciéndole más baja, a más o menos a la altura de la ceja, porque para mí era más fácil llegar a esa altura. Entonces después nos dimos cuenta, y por supuesto ya estaba descrito en la bibliografía, que hay interdigitaciones entre el orbicular y el frontal, de tal forma que si aprovechamos los dos, por un lado vamos a levantar, pero por otro lado también vamos a tener una oclusión mejor porque estamos ocupando al orbicular. El punto siempre había sido de la fijación afrontal, que el ojo quedaba abierto, y en la visión abajo quedaba verdaderamente antiestético. Creo que con esto se puede lograr un poquito más de cierre palpebral en la mirada para abajo. Entonces creo que eso es importante. Y pues nada más eso. ¿Es a la altura de la ceja o unos milímetros por arriba de ella, doctor? Yo tomo un poquito por arriba de la ceja, ¿sí? Por arriba de la ceja, pero también toco por debajo de la ceja. O sea, el punto de todo esto es bien importante. Tenemos que hacer una incisión por arriba de la ceja y una incisión en el pliegue. Entonces, normalmente debe de ir más o menos a la altura del elevador, abrimos el septum y ahí es nuestra primera. La tijera, cuando la ponemos arriba, la dirigimos un poquito más profunda. Y tenemos que disecar muy bien esa parte, de abajo hacia arriba, orbicular, del reborde, vamos a decirlo, y luego lo hacemos por encima del frontal. Vamos, ahí todavía se ven algunos foliculitos de la ceja y ya sabemos que estamos en ese plano.
Teniendo eso, eso es lo que bajamos. O sea, realmente eso es lo que vamos a aprovechar. Y ya antes yo lo hacía hasta arriba, y cuando lo ponía hasta arriba, pues lo primero que teníamos era que cuando abríamos, entre más abriéramos el ojo, pues quedaba siempre una apertura mayor hacia Se cortó el sonido, Alfredo. así podemos mejorar un poco. Ah, ya está. Ya. Ok. Le digo que sí es de las cosas que Ya mejor escucho podemos bien. hacer. Ajá. Bueno. Ok, gracias. Tenemos una pregunta para Beto. Nos están preguntando los asistentes que el colgajo del músculo frontal, ¿a qué estructura se sutura? Bueno, el colgajo del músculo frontal hay que recordar que son dos músculos frontales, uno derecho, uno izquierdo, y cuando tallas tu colgajo, lo tunelizas y lo suturas al borde libre del tarso, en la parte superior. Ahí es donde se sutura. Puedes hacerlo en un solo. Yo cuando tallo el colgajo y me queda delgado, lo tallo en un solo colgajo. Cuando me queda gruesecito, como en el video lo vimos, lo divido en dos y lo fijo en el borde libre del tarso a dos niveles, pues, pero ahí se sutura. También nos preguntan que cuando se realiza la técnica de Fasanella Cervat, doctor Medina o doctor Natera, ¿que cuántos milímetros quitamos de tejido en el Fasanella Cervat? O cuando quitamos la placa tarsal de músculo con Müller, ¿cuántos milímetros? Perdón. Bueno, sí. Adelante, Ernesto. Como ya explicó en el video Humberto, se quitan entre 1 y 2 milímetros. Cuando ya se quita más, ya queda más alterada la anatomía, el surco ya no es tan simétrico y tan estético como pudiera ser si quita 1 o 2 milímetros. En general, uno pinza a los 2 milímetros más o menos, y entre la sutura y todo eso van siendo como un poquito más de 3 milímetros. Y entonces, pero esas entosis muy discretas, muy leves, que es cuando funciona esto. Porque de otra manera, pues bueno, hay otras técnicas, ¿no? Como dijo Humberto, por vía anterior por piel o por conjuntiva, ¿no? Pero no más de esos milímetros. Alfredo. Ok, sí, y la extensión, como bien dicen, es entonces de 1 o 2 milímetros. Perdón, doctor, perdón. Perdón, yo quería preguntar una cosa de esto que acaba de explicarnos Humberto. Yo casi siempre en una tosis aponeurótica, yo nada más pongo un punto. Lo pongo con un material no absorbible y siempre lo pongo un poquito más lateral que la pupila, un poquitito. Ese es un lugar en donde va a tener el párpado una configuración que siempre ha sido la queja de los que les gusta la vía conjuntival respecto a los que nos gusta la vía por piel, que deformamos al párpado. Y realmente así no se deforma. Y lo mismo en las fijaciones a frontal. Yo nada más pongo una. Yo ya sé que esa va a ser suficiente y que si la pongo un poquito más lateral, el párpado no se deforma y me va a quedar bastante bien el paciente. Y la otra cosa que quería yo también ahorita comentar es que la formación del surco también es bien importante para que las pestañas también no se nos inviertan y después tengamos un entropión de pestañas. Realmente la formación del surco es algo determinante para los pacientes porque el aspecto cosmético va a ser mucho mejor. Entonces, ese es algo que tenemos que tener muy presente. ¿Y cómo formas el surco, Alfredo? Yo tomo ahí elevador, primera cosa. Después tomo tarso y después la cara posterior, vamos a decirlo así, de la piel. Todo lo normal del elevador es que se inserte allí y se inserte en la parte posterior. Entonces yo hago eso, tomo eso para formarlo. De veras que es bien importante que se forme porque el aspecto es muy diferente a cuando no se forma. De veras, es muy diferente. Entonces es algo que vale la pena hacerlo, ¿no? Como estas técnicas de versión de pestañas, vamos a decirlo un poquito así más o menos. ¿Ok? Generalmente yo sigo poniendo 3 puntos para el cierre de la herida y tomo piel, músculo orbicular, me voy hasta la aponeurosis que inserté en el tarso
regreso por músculo orbicular, piel y cierro. Y con eso ya el surco se invierte y queda pues muy parecido al otro. Pero siempre tomo piel orbicular, aponeurosis y auricular y músculo y piel, y entonces con eso, yo sí sigo poniendo 3, a lo mejor es un poquito más tardado, pero me aseguro que no se van a soltar esas estructuras, ¿no? La técnica que yo, perdón, la técnica que No se oye, Alfredo. Es que no se escucha, doctor Medina. ¿Comenté? No, es que no se escuchó. No se escuchó, Alfredo. No se escucha, doctor Alfredo. Bueno, ¿ya? Ahí apenas lo escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Alfredo. Ya. ¿Se escucha? Sí, ahí estás. Ok. Ya no me acuerdo qué les comenté. Estamos hablando del surco. Del surco, que es la técnica de Flowers y que hace que el surco se forme muy bien. El único problema es que se inflama mucho el tejido por encima del tarso. Pero queda muy bien formado. Ese punto, doctor, ¿con qué sutura lo da? El punto para formar el surco. Yo creo, una de las cosas, a mí, por ejemplo, para la fijación a la aponeurosis y todo eso, a mí me gusta con un material no absorbible. Yo allí ocupo mucho el Dermalón 6 ceros. Para eso, definitivamente, o seda 6 ceros podemos utilizar. Para el surco no, pero el surco podemos utilizar un material que sí sea absorbible, pero hay que fijarlo muy bien. Porque el vicril frecuentemente se suele no absorbible. Exacto, exacto. Oigan, otra pregunta que tenemos también de los asistentes es, nos dicen que ¿cuál es la conducta que se hace en el caso de las tosis neurogénicas? ¿Cómo cuál? Sí. ¿Cómo cuál? Entonces, ¿Cómo cuál de ellas? Pues es que no nos pusieron ninguna. Como la tercer par, como me imagino que es que no nos especificaron más la pregunta, pero así, en tosis neurogénica, ¿cuál es la conducta que se tiene que seguir? Igual podemos pensar en un tercer par, tal vez. ¿Ok? Primero debes de esperar a que se recupere del tercer par, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que sea necesario, 2, 3 meses, y algunos dicen que hasta 6 meses te puedes esperar. Y ya cuando esto ves que no ha mejorado nada de cuando tú lo viste a un inicio, entonces, bueno, vas a tratar de elevar ese párpado. Y igual, ahí ya no es una reinserción de la aponeurosis, es una resección, quitas la aponeurosis, lo resecas y quitas una porción, 4, 5 o 6 milímetros, dependiendo. Eso es dinámico, lo tienes que valorar en el momento en que estás haciendo la cirugía. Como generalmente decía Humberto, hacemos la cirugía con anestesia local balanceada, pues entonces podemos sentar al paciente y pedirle que nos vea de frente, que vea hacia arriba, abajo, para valorar en qué posición está quedando el párpado. Entonces, es muy, muy dinámico esto y ahí te das cuenta si te estás excediendo y que no al otro día lo tengas que meter a quirófano para desinsertar todo, o lo estás dejando muy bajo y que tengas que levantar un poquito más esta posición del párpado, ¿no? Casi todos estos Medina, pacientes, sí, casi todos estos pacientes no tienen buena función del elevador. ¿Sí me están oyendo? Sí. No tienen. Sí, muy bien. Entonces hay que ver también cómo está el frontal y la otra, qué tanto de fenómeno de Bell tiene, si su Bell es bueno o no es bueno. Si no es bueno, definitivamente no vamos a poder abrir mucho, y allí el punto es
siempre tener una buena oclusión. Ese es el punto clave de todo, que tengamos una buena oclusión. Pero si el BEL es más o menos, nos permite abrir un poquito más, pues en función de esto, como decía Ernesto, vamos a ir poniendo la apertura palpebral. Pero definitivamente hay que ver cómo están funcionando las otras estructuras para poder definir qué es lo que le vamos a hacer a ese paciente. Ok, sí, doctor López, Beto. Sí, bueno, aquí es muy importante, lo que dijo Ernesto se me hace lo adecuado, o sea, hay que esperar primero a que haya una recuperación espontánea de la parálisis de tercer par, pero hay que recordar también que estas parálisis, si no es por diabetes mellitus, que es lo más frecuente, hay que buscar la causa. Entonces, yo creo que para el doctor que hizo la pregunta, una valoración neurológica o neurooftalmológica cabría para ver si no tiene un problema vascular o tumoral en alguna del trayecto del tercer par y antes de pensar en resolverle su tosis, ¿no? O sea, creo que es muy importante estos tipos de parálisis de tosis neurogénicas, estudiar muy bien al paciente y siempre apoyarnos del neurooftalmólogo o del neurólogo, ¿sí? Muy bien. Nos hacen otra pregunta. Nos dicen que ¿cuánto tiempo después de la cirugía de catarata operamos nosotros la... ¿Cuánto tiempo después de la cirugía de catarata sería lo ideal que nosotros operáramos la tosis? Ya lo contestamos eso. Mes y medio. Ok. Cuando ya no Y tienes aquí hay otra. la cirugía de catarata, pues ya te puedes meter con la tosis, ¿no? Sí, nos preguntan que si el tiempo para intervenir la tosis es el mismo, o sea, ese mes y medio, mes que esperamos, si se realiza FACO o cirugía extracapsular, si hay alguna variación en cuanto al tiempo que tenemos que esperar. No, porque aquí el problema es el blefarostato, o sea, se usa en los dos casos, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta donde nos dicen que en la prueba de fenilefrina, después de aplicar la gota, ¿cuánto sería el tiempo ideal para esperar la respuesta y valorar realmente la apertura? 5 minutos. ¿Ok? 5 minutos. Perdón, que hable sin alzar mi manita. Así lo vemos luego, 5 minutos. Eso lo utilizan mucho los que les gusta el abordaje por conjuntiva, pues uno de los parámetros más importantes para saber, para poder predecir un poquito cómo va a quedar su paciente. Entonces es algo que a ellos les gusta muchísimo, la prueba de fenilefrina, para ver más o menos cómo les va a quedar su paciente. Sí. Aquí nos preguntan, justo de la prueba de fenilefrina, hay alguien que nos pregunta en qué tipo de tosis se aplica la gota. O sea, tienen paciente con tosis, pero ¿en quién tienen que aplicar esta gota? Lo dijimos en la plática, son pacientes con una tosis muy pequeñita, de 2 milímetros, que tengan muy buena función del elevador. Solamente en esos. ¿Sí? Exacto. Y... Hay una pregunta ahí. Creo que serían como las más importantes porque... Ajá. Hay una pregunta que dicen que cuando se quiere hacer una blefaroplastía y tosis, generalmente cuando uno ve la tosis en una persona grande donde sobra piel, pues yo generalmente es como un plus, pues no nada más me voy y me meto a la aponeurosis y la levanto, más bien como que me estorba el exceso de piel, entonces hago una incisión de blefaroplastía, como ya vieron que se hace en el surco, luego hacia arriba y se corta. Entonces, pues digo, si ya está uno metido ahí y sabes hacerlo, pues quítale un poquito de años, ¿no? Entonces, además de que va a ver mejor, se va a ver mejor, ¿no? Que eso es lo más importante. Exacto. Y le cobras lo mismo, ¿no? Es nada más. Como la doble cirugía, ¿no? Sí. No. Pues miren, creo que serían todas las preguntas y en relación al tiempo, tendríamos que dar por terminada el día de hoy nuestras actividades, pero quiero agradecerles el hecho de que hayan estado hasta el final de la plática.
por supuesto, a nuestro ponente y a nuestros comentaristas, sobre todo por la experiencia que tienen y que nos pueden transmitir a todos nosotros. Muchísimas gracias a todos y nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias por la invitación, Vero. Muchas gracias, Vero. Muy bien todo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Saludos, Alfredo y Ernesto.